Los Anunnakis. ¿Quiénes eran o son estas personas, criaturas o deidades? Parte de su nombre proviene de uno de los antiguos dioses de los cielos, el dios Anu. La traducción Anunnaki al español significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra. En la antigua Mesopotamia, que incluía los países de Siria, Irán, Kuwait, Irak y Turquía, es donde ellos se concentraron. Podríamos tomarlos más como viajeros espaciales o astronautas de otros planetas que llegaron al nuestro a traer sabiduría y cultura. Es sabido que Mesopotamia fue uno de los principales lugares en que proliferó el conocimiento y desarrollo humano. Sus rasgos físicos son controversiales. Según algunos tenían una forma muy parecida a la de los humanos, sin embargo mucho más altos. Para otros tenían un aspecto de reptil. Sin embargo, con el tiempo se reprodujeron con los habitantes de la Tierra, mezclándose y pareciéndose cada vez más a un humano común. Opuesta a la versión de los seres que llegaron desde el cielo, para otros son entidades humanas más avanzadas o superiores que por algún motivo residían debajo de la Tierra, es decir, seres subterráneos, que probablemente vivieron en la superficie y debido a algo en particular decidieron ocultarse y o protegerse bajo la Tierra, para eventualmente volver a aparecer e iluminar a los humanos comunes. Aunque muchos dicen que sus intenciones no son desinteresadas y nos enseñan y utilizan para alcanzar sus propios objetivos. Volviendo a la versión de seres que llegaron del cielo, según el investigador Sitchin, los Anunnakis vinieron del planeta Nibiru, el cual estaba perdiendo su atmósfera. Según Sitchin, el planeta Nibiru está dentro de nuestro sistema solar. Dadas las similitudes entre estos individuos y nosotros, humanos, ellos descubrieron que existía el planeta Tierra, aunque probablemente con otro nombre, quién sabe. Y dada su condición de superioridad y avance tecnológico, esto les permitió viajar a este planeta para explotar sus recursos y a sus habitantes. La llegada de los Anunnakis a la Tierra habría ocurrido hace unos 400.000 años, y llegaron a partes de África y del Medio Oriente. Solo algunos de los Anunnakis habrían venido, con una misión en especial: conseguir todo el oro posible, el cual posteriormente convertirían en polvo y esparcirían en su atmósfera para proteger su planeta y a su gente de la radiación solar. Por ello, el objetivo de venir a explotarnos para poder salvar a su planeta tiene sentido, y no necesariamente basado en maldad, sino en necesidad. Al parecer, luego de conseguir todo el oro y los recursos que necesitaban, los Anunnaki regresaron a su planeta y destruyeron todo lo que habían construido en la Tierra y a todos los humanos que los conocían, o al menos eso pensaron, ya que aún así quedaron vestigios y algunos de ellos siguieron viviendo entre nosotros. En paralelo, la población humana había crecido muchísimo y era cada vez más difícil someterlos a todos. También está el hecho de que entre medio se reprodujeron con humanos, creando seres que no eran 100% extraterrestres ni 100% humanos, siendo estos los más rebeldes y difíciles de controlar. Descendientes que los Anunnaki consideraban inferiores a la raza pura, pero sin embargo superiores a la raza humana. ¿Existe tecnología avanzada oculta del público en general? ¿Son estas entidades de gran tamaño lo que en muchos textos, incluida la Biblia, aparecen citados como gigantes? Por ejemplo, Goliat, el gigante que mató a David. La historia suele enfocarse en que alguien débil o más pequeño puede derrotar a uno más fuerte, pero no muchos se detienen a pensar: ¿hay gigantes viviendo entre nosotros? ¿Y como son distintos, los matamos? ¿Existe un grupo selecto, descendientes de los Anunnakis, que son los que controlan el planeta actualmente? ¿Los verdaderos titireteros detrás de las caras humanas que vemos? ¿O quizás los Anunnakis volvieron a venir a este planeta? Todas estas y muchas más preguntas verdaderamente no tienen respuesta, solo sospechas. Esperamos que este video les haya gustado. Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal. Nos vemos muy pronto en nuevos videos.